Bueno, bienvenidos a la cruda realidad de que no tenía un tema pensado para hoy porque esta semana pues también me ha sido bastante difícil encontrar un momento para grabar. Básicamente me es difícil encontrar momentos para grabar porque yo comparto piso y hace poco hubo un cambio de compañeras, entonces yo intento en los momentos que no hay nadie explayarme para poder hablar sin vergüenza de que nadie me esté escuchando, ¿no? Pero pues desde hace unas semanas se ha cambiado eso, las compañías que tenía en el piso, y por eso me está pues resultando difícil encontrar un momento en el que yo sepa que puedo hablar tranquila. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que una chica me hizo un comentario directamente en Instagram, que no le contesté, pero lo vi, que hablaba un poco de dónde sale la motivación o cómo hacer para que una persona que no le sale natural, por decirlo de alguna forma, comer sano, cómo motivarse, ¿no?, para comer sano, que supongo que es el título que le pondré a este vídeo. Supongo que la mayor parte de vosotros o las personas que me escucháis, pues tenéis mil motivos, ¿no?, para comer sano. Entonces, incluso, yo qué sé, podéis dejar algún comentario o vuestra opinión, porque realmente yo soy bastante pesimista respecto a este tipo de cosas. Es decir, pienso que tiene que nacer esa semilla dentro de uno mismo, que no puede ser inoculada por otra persona, ¿no? De hecho, es algo como un poco, desde mi punto de vista estoy diciendo, no digo que sea siempre así. Pues como temas, yo qué sé, relacionados con la espiritualidad o lo que sea, tú puedes haber tenido 100.000 estímulos diferentes que te podrían haber conducido a cambiar de hábitos en el ámbito de la vida que sea, ¿no? Pero no lo has hecho pues porque no era tu momento, porque no estaba receptivo para eso. Supongo que todos analizamos dentro de nosotros mismos nuestras transformaciones y cómo van cambiando nuestras motivaciones, nuestra forma de hacer las cosas, etcétera, ¿no? Lo que yo veo con bastante frecuencia es que hay muchas personas que tienen como motivación pues perder peso, sobre todo antes, ¿no? Se asociaba mucho ir al dietista o al nutricionista para perder peso. Y a día de hoy sí creo, que no sé si es para bien o para mal, a mí generalmente estas cosas me parecen para mal, pero bueno, se ha puesto de moda comer sano. Igual que se ha puesto de moda hacer deporte, se ha puesto de moda el vegetarianismo. ¿Y cuál es el problema de eso? No que se expanda el hecho de los hábitos saludables o la conciencia sobre algo que es súper importante para nosotros. De hecho, yo creo firmemente que la mayor parte de nuestras enfermedades hoy en día, obviamente no en el siglo XV, pero sí hoy en día, nos las provocamos nosotros mismos. Por tanto nuestros hábitos de vida a nivel alimentación, ejercicio físico, etcétera, como nuestros propios pensamientos, nuestra mala gestión del estrés, una filosofía de vida con muchas lagunas, no lo sé, un poco un defecto, digamos, de la sociedad, un fallo del sistema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo sí que antes, y esto he dicho en algún vídeo, yo veía la nutrición como, bueno, es que hay gente que no tiene voluntad y no hace las cosas porque no quiere. A día de hoy ya no pienso lo mismo. Pienso que hay personas que por sus propias circunstancias no pueden. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues un ejemplo que creo que ya he comentado alguna vez, ¿no? Imaginémonos el caso de una mujer que le cuesta mucho quedarse embarazada, pero ya tiene el deseo de tener hijos, y en ese proceso pues de hormonarse, pues ya va engordando, se va también descuidando o nunca se ha cuidado porque no tiene ni idea de comer, se queda embarazada, se vuelca totalmente en ese hijo que tiene, y si ya era una persona que no tenía hábitos de comer bien y de tener un tiempo para ella misma haciendo de ejercicio físico, menos lo va a tener a partir de ese momento de su vida que entrega su vida a otra persona. Esto yo lo he visto bastantes veces. Y es curioso que al final, y esto gracias a Dios, por el bien de su propio hijo,
deciden perder peso o aprender a comer y es cuando se empiezan a preocupar, pero se empiezan a preocupar en un momento que tienen una cantidad de tareas que hacer al día entre su trabajo, su familia y tal, que es que no hay tiempo. Y si en vez de un hijo tienes dos, pues ya ni te cuento. Esa situación o problemas de gestión emocional que muchas veces un dietista no puede o no debe incluso llegar a ellos, ¿no? Todos nos imaginamos en el extremo. Por ejemplo, yo misma cuando me daba atracones, ¿no? Atracones de comer hasta casi quedarte inconsciente y tirada en una cama, de anularte tu vida por completo porque no puedes ir a trabajar, no puedes estudiar, es decir, no es una persona funcional, no es adaptativo ese comportamiento en absoluto. Es como que pensamos que solo puede haber un extremo, pero es que sin llegar al extremo ya hay coletazos de muchas formas. Por eso yo siempre digo que es algo conductual, que es algo que no es el azúcar o la grasa, que es la motivación realmente que tiene una persona para comer. Por ejemplo, Pablo Zumaquero hace post respecto a esto en su Facebook, que a mí me gusta mucho porque empatizo mucho con sus comentarios respecto a lo que yo siento cuando veo a otras personas comportarse o cómo llevan su dieta. Hizo uno justamente hoy, por eso me he acordado, que hablaba del típico momento en que una persona pues llega a tu casa, por ejemplo, imaginaos la típica familia, pues que alguien timbra, un vecino, un conocido a las 7 de la tarde, o sabes que ha venido. Automáticamente, comida encima de la mesa. Y a poder ser comida hiperpalatable y que incite al picoteo. Desde alcohol, que yo soy la primera que toma una cerveza de vez en cuando o una buena copa de vino, me parece uno de los placeres de la vida, pero oye, seleccionando el momento, no sistemáticamente cada vez que me viene a ver alguien. Cerveza en la mesa, frutos secos que ni siquiera crudos o tostados, sino fritos. ¿Qué pinta tener en una casa patatas fritas y mierdas de ese estilo? Es que ni lo entiendo. Galletitas, incluso yo he llegado a ver gente que porque tiene una cena en su casa, compra bollería industrial para ofrecer después. Entonces, claro, es una motivación, es una forma de ver la comida totalmente diferente. Hace poco, viendo vídeos de YouTube, yo veía pues una chica que decía pues que ella engordaba más que los demás y que la gente delgada no íbamos a entender por qué ella tenía esos comportamientos y empezaba a ponerse las 100.000 excusas de siempre. Y yo a lo que voy es a lo siguiente. Mira, a mí que una persona pese 20 kilos, 200 kilos, es que me da exactamente lo mismo, sinceramente. O sea, yo creo que todo el mundo llegamos a un punto de madurez suficiente en nuestra vida que lo que hacen los demás nos importa un comino. Y eso es un punto de madurez y de tranquilidad existencial, porque realmente cuando a ti lo que hace otro te ofende y sientes la necesidad de juzgarlo y criticarlo, es porque hay algo que falla dentro de ti, porque lo que haga otro a ti en principio te da igual. Entonces, estas personas hablan como si al resto de la sociedad nos importase que pesasen X kilos, cuando realmente no nos importa. Otra cosa es que tú ya tengas ese complejo dentro de ti, como quien tiene un grano en la cara y piensa que todo el mundo está pensando en su grano. Y a lo mejor la gente tiene cosas más importantes en las que pensar si te ha salido un grano o no te ha salido un grano, ¿no? Y sí, hay gente maleducada, se lleva el cotilleo y todo lo que queráis. Pero el que yo esté fijo en tu grano no es una persona que le importas mucho, o sea, es una cosa transitoria totalmente. Entonces, esta persona hablaba de su proceso de haber engordado en los últimos meses y yo lo que estaba pensando cuando lo escuchaba era, es que solo jodería que comiendo así pensases que no ibas a engordar. Entonces te llevaría a un laboratorio para estudiar tu metabolismo porque tú estarías abocada a la muerte, ¿no? Como ser humano. Porque si ingiriendo calorías de mierda a tope piensas que no vas a acabar acumulando grasa, entonces no serías un ser humano, serías otro tipo de ser. No sé cuál, porque lo desconozco dentro de los seres vivos, no es que conozca muy bien el metabolismo de las plantas o de las bacterias ni nada,
pero no sé qué tipo de metabolismo podría ser aquel que ingiere cantidades ingentes de energía que no necesita y no sufre ningún tipo de cambio. Normalmente la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, por mucho que les joda a la gente que dicen que las calorías no cuentan. O sea, ahí claramente se ve que sí cuentan. Ese comer de esa forma. Pues la típica persona que porque mañana es domingo y nos vamos a la playa, me zampo un bocadillo así de tortilla, una ensalada de pasta, estoy todo el día tirada en la toalla, abanicándome y después me tomo un corneto y oye, ¿por qué engordo? Es que vaya metabolismo de mierda tengo. O sea, claro, yo cuando veo eso y cuando pienso en el engorde, ¿no? Porque entiendo que una persona desde fuera que escuche estos vídeos y no me conozca pueda pensar que es algo estético, que creo que es lo que estas personas piensan. Piensan que el tejido adiposo es una mochilita de grasa o es una lorza encima de un vaquero que al resto del universo nos molesta verlo, ¿no? Y de ahí vienen esas palabras de gordofobia. No es la realidad, o por lo menos no es la mía. El tejido adiposo, igual que el tejido muscular o el óseo, hace muchas más funciones en el organismo que simplemente estar ahí y se comunican con el resto del organismo. Y tener un tejido adiposo en exceso y no masa muscular, porque esto ya es el colmo de los colmos, supongo que vosotros lo veis también a diario, gente que está preocupadísima por su masa muscular y oye, en su puta vida ha hecho ejercicio. ¿Qué me estás contando de tu masa muscular si no mueves el culo en todo el día? ¿Qué peligro? ¿Qué peor le puedes hacer a tu masa muscular de no haberla usado desde que has nacido? La dieta. Las dietas hipocalóricas, las dietas que siempre todo el mundo habla que odia las dietas, que odia el comer poco, que odia el que se diga que comer fruta por comer no tiene ningún puto sentido. ¿Qué están defendiendo ahí? Que se consuma algo que no va a ser utilizado, ¿para qué sirve? Para oxidar el organismo, es que es lo único que sirve eso. Forzar a tu cuerpo a oxidar algo que realmente no necesita para nada. Por eso la base de alimentación de nuestra sociedad deben de ser las verduras y hortalizas, porque tienen una densidad nutricional muy alta y calórica muy baja. Entonces, es lo que corresponde a una sociedad sedentaria. Pero no hay, un poco como sería pues todo el corpus de conocimiento, como yo creo por lo menos que está estructurado, pues fitness revolucionario, adaptar tus genes y tu vida un poco que estén alineados. Y no tus genes por un lado y tú por otro, con una idea romántica de la alimentación, pensando que, bueno, porque estás en la playa, como ya no te estás comiendo, yo qué sé, una hamburguesa de McDonald's, como es una ensalada de pasta hecha por ti, pues ya está bien, aunque estás repanchingado todo el día. Y ya estaría al siguiente nivel, pues que se va con un bol de fruta que te cagas, que a lo mejor tampoco necesita. Que no tengo nada en contra de la fruta, ni de los frutos secos, ni de nada, pero cuando son comidos porque hay una necesidad por el organismo. Yo, si mañana empezase a hacer pesas, comería más de lo que como ahora. Pero si hago un ejercicio físico que no necesita ese tipo de combustible, yo no voy a estar beneficiando a mi organismo. Tengo que darle todos los micronutrientes que necesita, por supuesto que sí, y llevar una alimentación densa nutricionalmente, pero no calóricamente, porque no necesito esas calorías para nada. Y eso no es ninguna enfermedad, eso es acorde a lo que realmente es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente realmente tiene algún interés en comer bien. ¿Alguna vez se ha planteado lo que es una inflamación? ¿O alguna vez se ha planteado el daño que le está haciendo a su cuerpo tener ese porcentaje de grasa? No, simplemente es gente que alguna vez ha intentado adelgazar por estética. O sea, realmente los que solo se preocupan por la estética son ellos. Así de simple. Y yo, que entro dentro del grupo, supongo, de personas delgadas, puedo decir que soy delgada desde que a los 13 años quise ser delgada, no antes. De hecho, pasé una etapa de mi infancia bastante rellenita. Pero soy así porque quiero estar así. Por eso me la pela lo que digan los demás de mí, porque yo sí que estoy segura de que hago las cosas con intención.
Y esa es la diferencia, hacer por hacer o hacer por intención. O hacer por hacer y aún encima querer que el resto de la sociedad te doy la píldora, que es lo de la mayoría de la gente, ¿no? Yo creo que sí que estamos en ese punto en el que ahora, pues la gente sí se está enterando, por ejemplo, entre otras cosas, por todo el bombo que está dando en redes sociales, de lo importante que es lo que comemos. Y ya no tanto por lo que comemos. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, no sé si se oirá muy bajo, espero que no. Que si tú analizas las diferentes formas de comer que hay en el mundo, pues en diferentes partes del mundo comían muy distinto. Comían muy distinto los esquimales que en Japón, que lo que sea. Digo comían porque obviamente pienso que ahora, con la occidentalización y con la globalización, pues todos comemos ya más parecido. Pero eran formas de comer muy distintas, muy adaptadas a su entorno y, por lo pronto, tenían una salud más o menos buena. Me parece genial que se investigue esas zonas porque estaban así, pero posiblemente entiendo yo que son como microcosmos en el que todo encaja y hay una coherencia, igual que el ser humano. Somos un todo. Es imposible aislar la alimentación de otros aspectos de la persona. Siempre tiene que ver con algo más y sobre todo para la mayor parte de la gente que come con motivaciones emocionales o como le han enseñado en su casa o en la tele, personas que no tienen ningún criterio para hablar sobre nutrición. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no se siente motivada para comer sano? Pues bueno, ir a la raíz de la palabra motivación y buscar motivos para comer sano. ¿Qué motivos crees que tienes tú para comer sano? No somos niños pequeños. Podemos entender y asimilar que la mayor parte de la población hoy en día tiene enfermedades que se ha provocado a sí misma por no hacer ejercicio físico, comer mal, no darle importancia al descanso, no tener contacto con la naturaleza, no sintetizar vitamina D, no tener un mínimo de vida social, ¿vale? Por todas estas cosas. Pues si tú sabes que lo que hasta ahora te han dicho que es normal, la pastillita para la diabetes, la dislipemia, el puto cansancio que no me puedo mover de la silla, si tú sabes que eso no es normal y te lo crees, porque obviamente te lo tienes que creer, si no, no sirve para nada esto, si me crees a mí o si crees a cualquier persona que haya estudiado un mínimo sobre el tema, pues a lo mejor te quieres lo suficiente para decir, pues yo no me quiero abocar a esa mierda y no quiero formar parte del grupo de la sociedad que juega a la ruleta rusa, porque es lo que hace la mayor parte de la gente. Y ya no hablemos de tener que decirle a alguien, mira, es que cenarte un plato de fruta como si fuese una carretilla igual no es lo mejor que le podrías dar a tu organismo, porque como la fruta es sana y como hay cosas peores, pues bueno, ¿no? Igual que decía el otro día, vi un vídeo de hace mucho tiempo de una chica que es de las primeras bloggers así conocidas que hay, Isasa Weiss creo que se llama, que ella hablaba, bueno, tiene muchos libros de cocina y tal, de lo de la operación bikini, ¿no? Que a toda la gente le jode la operación bikini, ¿no? Hay las publicaciones relacionadas con nutrición van por temporadas. En octubre empiezan las quejas porque el turrón y los talleres de postres saludables navideños. Y en marzo o así, pues empiezan las quejas de la operación bikini y lo detox y las recetas de helados caseros. O sea, porque aquí todos vamos a la par, no es que estemos cada uno a nuestro aire, no, todos juntos. Siempre potenciando el mismo foco del problema. ¿La operación bikini tiene sentido? Bueno, depende. Una persona que realmente se sienta motivada por cambiar de hábitos, por el bikini, por el vestido de su boda o lo que sea, bueno, si eso es la motivación inicial y concreta que le ayuda después a conectar consigo misma, pues oye, ¿por qué no? Quiero decir, yo empecé a hacer yoga porque me había lesionado y entonces como no podía hacer pesas, pues bueno, intentaba con los estiramientos que me mandaba el fisioterapeuta haciendo yoga también, potenciar eso. Y al principio lo hacía con esa motivación y al final acabé descubriendo algo que me hace súper feliz y es el ejercicio físico que cada mañana me levanto con ganas de hacer.
Pues bueno, una persona puede empezar motivada por la operación bikini o por lo que sea y después que de ahí salgan cosas buenas. Es igual que la dieta Dukan o que cualquier cosa. Es que la herramienta en sí misma pocas veces es buena o mala. Depende del uso que tú le quieras dar. El tema es que al final comer sano para mí es un acto de amor propio, ¿no? Es decir, ¿tú por qué quieres comer eso? Y me puedes decir, porque está bueno. Vale, sí, me refiero a cosas malsanas, por supuesto. Pero es lo que digo, somos personas adultas. Supongo que estoy hablando con una persona que hay días que no le apetece ir a trabajar e igualmente va. Porque es algo que entiende que todos tenemos que hacer. O hay días que le entrarían ganas de tirar a su hijo por la ventana, rollo Michael Jackson, pero no lo hacen, ¿no? O sea, entiendo que somos personas adultas y que hay momentos en el que utilizamos nuestra razón para empezar a envolvernos en un patrón de conducta que nos sirva para estar mejor. Porque al fin y al cabo esto sirve para estar mejor. Además hoy en día, que no es sopa de cebolla ni pollo y lechuga, que hay tantos y tantos recursos de comida saludable, bonita, atractiva para la vista, atractiva para el paladar a nuestra disposición. ¿Qué puede hacer una persona para querer comer sano? Pues quererse, sin más. Es que es lo único que puede querer hacer. Y es algo que yo tampoco creáis que tengo una reflexión muy estructurada sobre el tema, porque sí que es cierto que he tenido conversaciones con personas que han padecido mucho sobrepeso y han cambiado de hábitos y me han explicado cómo se sentían. Pero obviamente, por haber hablado con 5 personas sobre ese tema, no puedo yo hacer aquí una conclusión general para toda la población. Pero nunca he tenido la conversación con una persona que siga estando pues con sobrepeso y me da igual, porque soy consciente de que sí, de que existen los fofisanos, creo que le llaman, ¿no? O algo así, o gordiflacos, pero es que ese razonamiento me parece, no sé, me parece que eso de los gordiflacos, la gente lo está promoviendo, ese tipo de palabras. Si es para potenciar que la masa muscular es importante, me parece genial. Pero si es para excusar que tienes encima 200 kilos de grasa y no te afecta a tu salud, no. Y eso es un poco lo que hace la mayor parte de la gente. Es decir, el índice de masa corporal sabemos que es algo que tiene un valor más bien epidemiológico, estadístico, como lo queramos decir, pero no para el individuo. Es una referencia más que se puede usar porque se lleva mucho tiempo usando y bueno, al final pues puedes tener ahí como el esquema mental hecho que te puede ayudar un poco a según el índice de masa corporal deducir algo, ¿no? Ahora no se utiliza y entonces, claro, las personas que padecen sobrepeso dicen, por supuesto, porque yo tengo un índice de masa corporal de sobrepeso, pero estoy sano, porque mis analíticas también. Claro, las analíticas de la Seguridad Social que sirven para lo mínimo, poco menos que para decir no te vas a morir mañana, y los hábitos que tengo, pues me los paso por el arco del triunfo. ¿Y cuánta gente hay así? Desayunándose una tostada del pan de Mercadona, con mermelada, o con movidas que lleven aceite de girasol, o con tomatito, y a las 2 horas cagándose de hambre, y tomándose una barrita de cereales, y con buenas analíticas, y con sobrepeso o con infrapeso, me da igual, y sarcopenia u osteopenia, mejor dicho, porque a sarcopenia quiero decir que no exista, pero que no se suele mirar. En cambio, una osteopenia sí que es algo que a una mujer le pueden llegar a decir en un momento dado, pues por ser premenopáusica, por tener problemas menstruales, por un bajo peso, por haber padecido un desorden alimentario, ¿no? Sarcopenia creo que a día de hoy no estamos tan avanzados como que sea algo que preocupe, aunque debería, por supuesto, igual que el déficit de vitamina D o de otros minerales. Sé que la vitamina D es una vitamina, quiero decir, minerales que me parecen importantes y que a lo mejor pues no se le da la importancia que yo creo que tienen pues a nivel de hacer analíticas rutinarias, ¿no? Y que sí que se le sigue dando demasiada importancia pues al colesterol y cosillas así. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber un porcentaje de la población que no padezca sobrepeso, pero esté en ese punto del gordiflaco o del fofisano. Pero es que yo creo que son 2 puntos distintos. Es decir,
Está claro que hace falta hacer ejercicio físico y tener un mínimo de masa magra. Pero es que da igual que seas gordiflaco o que padezcas sobrepeso u obesidad. En los dos casos tienes que hacer ejercicio físico. Y el hecho de que tú padezcas sobrepeso y parezca que estés más fuerte no quiere decir que tengas una buena masa muscular. Sí que es cierto que probablemente solo de soportar el propio peso de tu grasa, pues sí, tu musculatura esté un poco más trabajada. Pero que, no sé, no es todo lo que reduce. Y eso hasta en gente que hace fases de volumen y definición se nota. Yo he visto a gente haciendo fases de volumen que, madre mía, cuando se ponen en fase de definición se quedan escuchimizados. Todo lo que tenían y tanto presumían no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Los hábitos de vida que lleva una persona. Y es que eso debería de ser lo único importante y la única motivación. Cuidar el momento presente que tenemos, porque lo que va a pasar mañana no sabemos lo que es. Y cuando empezamos a pensar en objetivos, que digo, me parece bien tener objetivos, operación bikini, tu boda, querer verte mejor, querer estar más ligera, jugar con tu hija, lo que quieras, me da igual. Hablo en femenino porque normalmente tengo estas conversaciones con mujeres, no por otra cosa. Esa motivación de cuidarte tiene que estar dentro de ti, de querer sentirte bien. Ahora, no pensando en largo plazo, porque entonces viene el chantaje de mucha gente. Pues para lo que me cuido, no estoy tan bien. Es que, yo os digo una cosa, si pudiese hacer un estudio haría este. Tengo la convicción plena de que las personas que tienen ese tipo de pensamientos tan negativos sobre sí mismas, con una inteligencia emocional cero, son las que menos resultados consiguen en todos los aspectos, a nivel de rendimiento, a nivel estético, a todos los niveles. Porque su propia cascada de pensamientos negativos les debe de crear un ambiente hormonal. Al fin y al cabo, los pensamientos son bioquímica, no es que sean ahí fantasmitas volando por, yo qué sé, me lo estoy inventando obviamente, lo que sea. Es decir, forman parte de nuestra bioquímica también, de nuestro organismo, de nuestro clima interno. Y no hay que estarse comparando, pensando si me merezco, si no me merezco. Si te estás cuidando a día de hoy y crees que no es suficiente o que estás fallando en algo, vete a un profesional que tenga experiencia clínica con otras personas y que a través de sus conocimientos, de su experiencia clínica, te pueda decir, pues sí, tu situación es normal o no es normal, o chico, mira, tú te crees que lo estás haciendo bien y te estás cenando una taza de especial K que es una puta basura, así de claro. O tú te crees que desayunar una tostada de pan es lo mejor que hay en el universo y a lo mejor no es lo mejor. Y aquí ya entraría, pues eso, empezar a optimizar un poco la alimentación y no simplemente conformarse con no voy a hacer lo peor para mí. Y hay ese momento como de resistencia que también existe cuando una persona empieza a hacer un Whole 30 o cosas así, que es como darse cuenta de, joder, todo lo que yo pensaba que estaba bien no está bien. ¿Y ahora qué como? Y ahora me doy cuenta de que no me despertaba y disfrutaba de sentarme delante de una mesa y comer porque tengo hambre y porque mi equilibrio vuelve a entrar en homeostasis cuando yo como mi equilibrio no, mi organismo vuelve a equilibrarse, a equilibrar esa homeostasis cuando yo como porque le estoy dando los nutrientes que necesita. No. Es que lo que pasa es que me doy cuenta que yo antes me levantaba y lo que disfrutaba es de una harina que me daba una activación enorme a mi circuito de recompensa. Exactamente igual, y sé que esto es una vulgaridad, pero es así, que, por ejemplo, cuando tú estás pues, estudiando, trabajando, lo que sea, y gente que para, ¿no? Para fumarse un pitillo, o gente que para tomar su meriendita, no porque tenga hambre, porque quiere dejar de hacer lo que está haciendo y se quiera tomar su meriendita. Y esta es la vulgaridad, la que iba a decir, que creo que es Ernesto Sevilla o algo así, que tiene un monólogo que dice, bueno, pues digo, cuando acabe de estudiar esta página, me hago una paja y después sigo. Bueno, simplemente que es algo que me he acordado, por eso lo he dicho. Pero bueno, mucho mejor hacerse una paja o lo que haya que hacerse cada uno, por supuesto, que irse a comer una mierda que no te va a hacer ningún bien y no necesitas. Y en ese sentido, por eso, comer pocas veces al día a mí me parece muchísima mejor opción. Porque cuando comes pocas veces al día, primero, por estadística, tienes menos posibilidades de joderla. Así de simple. Si tengo que preocuparme de comer 3 veces bien,
es más posible que lo haga bien que si tengo que preocuparme de comer 5 bien. Más que nada porque cada vez que comes hay más posibilidades de errar que de acertar, ¿no? Si viviésemos eso en esas blue zones en donde solo tienes el alimento que sea en tu zona y que es whole food, pues de puta madre. Pero si vives en España, por ejemplo, pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú comes 3 veces al día, por ejemplo, tú vas a comer comida, porque vas a llegar con mucha hambre y vas a poder poner tus hortalizas, tus verduras, tus proteínas, tu fuente de grasa buena, tus almidones si os necesitas, etc. Y no vas a tener tanto el pensamiento cookie que tiene todo el mundo de su desayuno y su merienda, que es el pancito y tal. Que no quiere decir que yo no desayune nada de eso, que muchas veces sí lo hago. Si tomo harinas o frutas, normalmente las tomo siempre en el desayuno y no las suelo ir arrastrando para el resto del día. De hecho, ayer después de cenar me tomé un melocotón fresco y dije, creo que no sé, debe de hacer 2 años que no me tomo una fruta de postre. O sea, es rarísimo que me tome una fruta de postre y sobre todo a la cena. Como mucho ahora mismo me podría tomar de postre pues un yogur de soja o algo así. Pero intento saciarme con mi comida. Incluso frutos secos, pues los tiro encima de mi plato, de mi ensalada, de mis verduras. O bueno, una onza de chocolate o cosas así. Chocolate 95, incluso 100%, quiero decir. ¿Disfruto de ese chocolate? Sí, pero es que también sé que ese chocolate tiene unos fitoquímicos y unos minerales que son estupendísimos para mi organismo. Me puedo tomar incluso pues un poco de chocolate puro preentreno o me tomo un batido de proteínas, sí, pero es que creo que me va a beneficiar, sobre todo siendo vegetariana, no moverme en rangos bajos de proteínas. Pero no lo único que estoy pensando es en disfrutar. Pues pensar en disfrutar si un día me voy a tomar un pastel. Por ejemplo, si entro en una pastelería vegana y me tomo un pastel. Pues está claro que en una pastelería vegana para nutrirme no voy a entrar. Entraré para disfrutar y punto. Igual que si un día me voy de cañas y me tomo 3 cañas, pues ya sé que voy a disfrutar y que mi nutrición en ese momento me está dando por saco. Pues esto es exactamente igual. Pero es que hay gente que vive en ese modo, de solo elegir de una manera infantil comer por lo que le gusta. Entonces, la pregunta es, si tú tienes un comportamiento infantil con la comida, que es muy, muy frecuente, incluso en gente concienciada que hace dieta, con esos pensamientos que os digo de, para lo que hago, qué poco consigo. ¿Cómo que para lo que haces? Ese pensamiento es tóxico. O sea, elimina de tu mente para lo que hago, qué poco consigo. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿puedo hacer mejor las cosas de lo que estoy haciendo y quiero hacerlas mejor? No es lo que consigo para lo que hago. Porque tú lo que consigues no lo puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar son los hábitos o la estrategia que estás llevando a cabo. Y en ese momento, si te hace falta, pues consulta a un profesional. Si yo me preguntase, para el yoga que hago, ¿qué poco avanzo comparado con otras personas? Compararse con otras personas ya es negativo, pero si lo hiciese, ¿qué podría hacer? Pues apuntarme a unas clases de yoga o ir yo sola a pedir una sesión para mí y comentar mi caso y buscar un profesional en el que confíe que me asesore. Y si es necesario, cambiar mi entrenamiento. Pero esos pensamientos de para lo que hago que poco consigo, no sé dónde se os saca la gente. Me parece el ser humano tan sumamente complejo y tan individual, es decir, que una persona es tan difícil que otra. Espero que no le moleste a Yubi, a Yubisai de NutriSmart, que me preguntó el otro día una cosa para cotejar una información y la respuesta que le di, yo es la típica respuesta que doy y que a veces pienso que la gente pensará que tengo ahí una piedra filosofal que me estoy escondiendo, pero no, es que es lo que hago la realidad. Yo antes, cuando me apuntaba a un curso, a estudiar algo, o un webinar, o me compraba un libro, lo que sea, o documentos que tengo guardados, buscaba la mejor fórmula de calcular calorías para una persona. Venga, la fórmula mágica de cuántas proteínas por kilo de peso, cuántos gramos de hidrato los días de entrenamiento, cuánto el de descanso tal. Por supuesto que esa información está en mi mente y la tengo ahí. Pero la realidad es que cada persona es un mundo. La realidad es que yo, para el objetivo que tenía marcado de perder grasa, si hubiese seguido esas fórmulas, yo habría tenido que comer desde el principio 1500 calorías o menos al día. Y en ningún momento me he planteado hacer eso, porque si como 1500 calorías al día, yo paso mucha hambre.
y sé que no quiero pasar hambre. Entonces, ¿qué me pongo? ¿A barrenar con que no estoy usando la fórmula correcta? ¿A cagarme en el que diseño la fórmula? No, adaptar esa fórmula a mi vida. Y digo, pues a ver, tú hasta cuánto necesitas comer para tener una sensación de hambre sana. Es decir, que llegues a las comidas con hambre y te sacies al acabar. Pues con 1800, 1700, depende del día. Haces una media semanal. Y eso es lo que yo utilizo a día de hoy. Yo no utilizo fórmulas para calcular una dieta. Yo utilizo el registro de lo que come una persona para saber qué es lo que está acostumbrada su cuerpo a recibir, teniendo en cuenta que hay momentos puntuales en los que no va a ser fiel probablemente a lo que come, a lo que dice ahí que come en un día normal, y es ensayo-error. Y eso es lo que me parece mejor para cada persona. Que eso es lo que yo le decía a Yubisai, que yo usaba eso. Y cuando empiezo a oír personas que dicen, el déficit calórico que te permita perder 0,8% a la semana tal, yo digo, ¿pero qué nos creemos? ¿Que el ser humano es una máquina? ¿Que es como, pobres ratitas, una rata de laboratorio encerrada que come lo que tú le das? Vamos. No. O sea, las personas para nada son así. De hecho, un tema muy interesante que la semana que viene, como ya se acaba el curso de ICNS, Nutrición Clínica Vegetariana, haré el vídeo sobre mi experiencia estudiando en ICNS. Salía, ¿no? Hablando con uno de los profesores, con Alex Oncina, que tiene un blog que se llama Palmeras de Fruta, y él sobre todo trabaja dedicándose pues, a la epidemiología en el estudio Predimed. Pues yo le decía a él que respecto a estudios epidemiológicos que pueda haber en poblaciones que siguen una dieta de exclusión, por ejemplo, a día de hoy las dietas de exclusión que yo creo que son más comunes en nuestra sociedad son la dieta vegana o vegetariana, sería correcto decir vegetariana si nos estamos refiriendo a la dieta, o la dieta paleo, por ejemplo. ¿Por qué esas personas, desde mi punto de vista, mantienen más su peso saludable, entre otras cosas, o no tienen muchas variaciones de peso, que parece que es algo que sabemos que a día de hoy se puede decir que no es sano, ¿no? Variar mucho de peso? Yo lo tengo muy claro, porque en mi vida hubo un antes y un después desde que empecé a hacer dietas de exclusión. O sea, desde que empecé a hacer dieta paleo, básicamente. Y es que limitas mucho tus posibilidades para comer. Yo siempre recordaré que ahora que lo pienso, digo, Ana, eres un poco gilipollas, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Me invitaron una vez al cumpleaños de mi suegra, ¿no? Y yo estaba en plan dieta paleo proud total. Y era una cafetería en la que supuestamente las tapas y todo eso las hacían riquísimas y era un menú cerrado. Entonces, claro, se había pagado por mi plato, pero yo no quería comer nada de lo que había ahí, porque o estaba rebozado con harinas o refrito en esos aceites y tal. O sea, típicas tapas españoles normales, no es que fuese nada chungo, o sea, es lo normal de las tapas. Croquetas, o sea, cosas con harinas, pues cosas que paleo cero. Si estuviese en Galicia, que cuando estuve en Galicia ese verano, pues cuando íbamos a comer fuera yo siempre me pedía pulpo y cosas así, ¿no? Entonces más o menos iba saliendo del paso, pero es que no había ninguna opción. Recuerdo que ya al final, me trajeron una pechuga de pollo a la plancha que, bueno, que ni sabía nada, bueno, en fin, que me la comí con un asco que no veas. Claro, eso es lo que marca la diferencia. Que yo tenía una forma de comer que fulminaba y hacía desaparecer todas esas ingestas brutales puntuales que tiene la sociedad actual y que hace que la gente se obnubile y pierda el norte. O sea, yo a día de hoy no podría comer así porque yo no estoy viendo cuando veo a la gente comer en Navidad, uy, qué rico. Yo estoy viendo inflamación, cáncer o no sé, y podréis decir, pues vaya deformación profesional. Y yo, bueno, es que vaya comportamiento de la gente. Es que no estamos hablando de una persona que se ha comido un consomé y después un plato de lo que sea, carne, pescado, garbanzos, tofu, cada uno lo que quiera, y probando un postrecito. Estamos hablando de personas que están durante 15 días comiendo como si no hubiese mañana alimentos que además son lo peor y que no aparece ahí ni una hoja de lechuga de casualidad.
Entonces yo no puedo evitar pensar en eso. Y sí, he estado en el otro punto, pero cuando estaba en el otro punto era porque yo pensaba que la gente que estaba siempre delgada, que le gustaba comer siempre sano, pues que eran como seres de luz o medio anoréxicos, que es que bueno, que eso no podía ser, porque yo también quería disfrutar de la vida. Hasta que, como hice el Goal 30 para empezar a introducirme en la dieta paleo, pues es como el ejemplo que pongo siempre. Si a un niño a su bici le quitas las rueditas, pues me va a aprender. Aunque sea a base de darse hostias, al final aprende. Y es así. Al final, a base de pasar hambre a media mañana, aprendes cuando tienes que comer al desayuno para llegar a la comida con la mínima hambre posible o con el hambre soportable y saludable. Y empiezas a disfrutar de comer comida y ya se te quitan de encima las tonterías de las harinas y todo eso. También es lo que digo siempre para que no haya confusiones respecto a las harinas, que no creo que a todo el mundo le afecten igual y que por supuesto hay harinas y demás. Algo hay que comer. Entonces, repito, no es lo mismo mi situación cuando yo hablo de mí misma que la de una persona que esté en bajo peso y tenga en peligro su salud o una mujer que no tenga el periodo porque ha hecho dietas muy restrictivas sin conocimiento de causa, o la de un hombre que quiera ganar masa muscular, o la de una mujer que haga trails por el monte. No es la misma situación. Es decir, que una chica que haga deporte de ese tipo intenso y se tenga que tomar chupitos, si quiere, de aceite de coco, porque prefiere hacer una dieta alta en grasa que alta en hidratos, pues lo veo bien. Pero obviamente yo, con mi nivel, para hacer yoga, pues si me tomo un chupito de aceite de coco, pues es que tengo una ligera sobreestimación de lo que necesito. ¿Y eso cómo se sabe? Repito, pues ensayo-error. Si yo tengo una sensación de hambre saludable y si yo rindo mi entrenamiento y veo que voy mejorando y ganando fuerza, pues será que lo que estoy comiendo me viene bien. Y aparte de eso, para cotejarlo, no solo tengo mis emociones o mis sensaciones, sino que todos los días yo registro lo que como y veo más o menos en qué rangos me voy moviendo. Aunque intuitivamente escuche mi cuerpo y tome algunas decisiones sobre la marcha. Pero yo lo tengo todo registrado. Entonces, como tengo registrado mi variación de peso, mi consumo calórico, intento no bajar de una cantidad de proteínas, intento no menospreciar las grasas, como he dicho alguna vez, porque en una dieta vegetariana lo fácil es consumir muchos hidratos y yo no consigo que eso sea lo mejor. Pero si me descuidase posiblemente, pues si tengo en casa cocido 1 kilo de alubias y 1 kilo de arroz, pues al final podría estar todos los días comiendo a base de hidratos sin comer nada más. Entonces es bueno pues tener un poco de, para mí, pues tener eso registrado me ayuda, ¿no? Me hace más fácil las cosas. Entonces, quiero decir con esto que al final, ¿cuál es la motivación para comer sano? Pues no sé, sentirte bien contigo mismo, ¿no? También creo que es una cosa un poco cuestión de la filosofía de vida de cada uno. Es decir, que una persona que diciendo que no a una tarta o a una copa de vino se siente restringida, reprimida, oprimida por el patriarcado o por lo que sea, pues supongo que sus emociones no serán muy positivas. En cambio, cuando tú realmente dices no porque no lo quieres, te sientes bien. No tienes ningún tipo de malestar. De hecho, es común, o por lo menos en mi caso ha sido común, encontrar a muchas personas que tienen esa disonancia cognitiva y que les inviten a comer fuera, es para ellos todo un reto. Y dicen, es que lo odio porque sé que no va a haber nada que yo pueda tomar, etc. Yo, sinceramente, aunque soy una persona que disfruta comiendo en su casa y preparando su comida, haciendo su propia compra y demás, a día de hoy me invitan a comer fuera y no diría que es algo que siento ganas de evitar. Quizá no es mi forma de favorita, por decirlo de alguna manera, de hacer vida social. Así como me encanta dar un paseo, tomarme un buen café, es algo que disfruto muchísimo y no es un eufemismo, es la realidad. Me gusta una conversación con un café, me gusta mucho. Entiendo que a veces, pues por comodidad incluso, se compartan comidas, ¿no? Pero es que cuando te das cuenta que nadie te mete nada en la boca, que eres tú el que decides, pues bueno,
Y cuando tú llegas a un nivel de iluminación, porque ya has salido de la caverna 100%, de que estás totalmente seguro que comes porque comes lo que comes, es que en ningún momento sentirías envidia a otra persona. Y esto, pues supongo que será muy parecido a, por ejemplo, pues alguien que haya dejado de fumar. O sea, es que ¿cómo te va a dar envidia el tabaco? ¿Cómo te va a dar envidia una persona que se está haciendo daño a sí misma y que lo necesita para sentirse bien? Eso, o una persona sedentaria. ¿Cómo te va a dar envidia una persona que le da pereza moverse cuando nuestro cuerpo está diseñado para moverse? Es que eso no tiene lógica. O una persona, pues yo qué sé, para tener otros ámbitos también de los que hablar, que no soporta estar solo consigo misma, porque se siente incómodo. O sea, gente que esos momentos contemplativos, meditativos de introspección no los puede soportar. Pues para mí eso también es tener un problema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es encontrar el propio equilibrio. También es cierto que mi corriente de pensamiento va un poco por esa línea de introspección y quizá un poco más oriental que occidental. Que creo que aquí somos todo muy de vivir hacia afuera y entonces, claro, si te mueves en un entorno, aunque sea ocasionalmente en el que no encajas porque tienen una visión diferente de tu alimentación, pues al final tú tendrás que comer lo tuyo y ellos lo suyo, ¿no? O sea, es así de simple. Igual que si tú te levantas, y yo ahora decido levantarme todos los días a las 6 de la mañana para hacer unos saludos al sol, no voy a ir despertando a todo el mundo para que los venga a hacer conmigo. Bueno, pues si la gente quiere comer fritanga, lo puede hacer, pero no puede obligarle a otra persona a que lo haga. Cuando además ya sabemos que ese tipo de harinas fritas, no voy a decir que una croqueta es cancerígena, porque no se debe decir que nada es cancerígeno, pero dime tú qué es, abuelito, dime tú qué es una harina frita. Si no es la palabra inflamación hecha alimento, ¿qué es? O comida o cosa comestible. ¿Qué es eso? ¿Y qué pasa? Pues aquí está mi teoría, sin estudios científicos que la soporten, que antiguamente, cuando mi abuela hacía huevos fritos con patatas porque no tenía otra cosa, también hacía potajes para 5 días porque no tenía otra cosa. Y volvemos a mi teoría de restricción. Cuando no había mucho con lo que comer, aunque se comiese mal, porque no había otra cosa, porque era lo más barato, no pasaba nada, porque todo estaba equilibrado, porque no había para comerse igual todos los días pues un pescado, pero, y por supuesto que mi abuela, pues obviamente no le vamos a echar en cara que no supiese lo que es el tofu, ni lo podía comprar aunque quisiera, pero tampoco había para tener un coche, y entonces iban andando al colegio igual media hora, y como no tenían PlayStation, trepaban por un árbol. Todo estaba en coherencia. Y ahora no. Ese es el problema. Que queremos seguir manteniendo las costumbres que nos molan de antes, pero no ponerlas en consonancia con otras cosas. Vale, pues si quieres comer como comía tu abuela, pues lava a mano como lavaba tu abuela, en invierno no pongas la calefacción y pasa frío como la ponía tu abuela, y por supuesto no te vengas quejando de tu lorcilla, porque tu abuela como mucho querría no estar gorda, pero no creo que quisiese que se les marcasen los abdominales todo el año, cosa que sí necesita mucha gente hoy en día para ser feliz. Entonces, bueno, son un cúmulo de cosas, que sé que este discurso está quedando un poco desordenado, pero es lo que he dicho alguna vez de esto que llevo aquí tatuado, del libro famoso este que me regaló mi hermano. Para mí, la verdadera sabiduría práctica de la vida es como cuando haces un café y los pozos que se quedan ahí. Tú no tienes capacidad para asimilar toda la información con la que te están bombardeando y menos en la era de la tecnología. Tu verdadera sabiduría es de lo que he oído, esto he guardado. Lo que tú has guardado y sabes utilizar, eso es tu verdadera sabiduría, para mí. Para mí una persona que sepa de puta madre hacer una dieta en un papelito, pero no la puede hacer, yo lo siento y sé que a muchos profesionales no les gusta este argumento, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la práctica es lo que da el mayor valor a las cosas, a ciencias que hay que aplicar. Porque no estamos hablando de matemáticas o de física. Estamos hablando ya de cosas que si no se aplican no tienen valor. Porque la nutrición, el valor que tiene es mejorar la vida de las personas.
¿Para qué sirve un puto estudio en un papel si no va a mejorar la vida de nadie? Bueno, para aumentar nuestro ego, para descubrir cosas, pero no sirve para nada. ¿Qué es mejor? ¿La dieta cetogénica porque se la inventó un fulano o porque la descubrió o cuando empezaron a ver, hostia, esta gente epiléptica cuando no come pues parece que mejora su salud? ¿Qué le pasará? ¿Por qué estará pasando eso? Ahí empieza a tener valor. Y entonces cuando empezamos a plantearnos otras cosas. Y si lo aplicamos a otros ámbitos, ¿también tendría valor? Claro, aplicarlo. ¿Estar escribiendo en un papel? Pues no. Y muchísimas cosas relacionadas con la nutrición, yo hasta que no hagas experimento, es como que no te lo acabas de creer. Y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente con el tema de comer 5 veces al día, yo qué sé, pues gente que le pueda tener miedo a las grasas, gente que sea eso, muy adicta a un tipo de alimentos, vacíos de nutrientes, como que como nunca se ha sentido bien, por eso piensa que eres un Illuminati y no entiende tu motivación. Claro, es que lo libre que yo soy cuando estoy dando un pastel y no lo deseo, esa libertad me genera felicidad y bienestar. Y yo sí entiendo cómo se siente una persona que no puede decir que no a un pastel. Lo entiendo, porque yo he estado en ese punto. Pero esa persona no entiende cómo yo me siento. Y quizá por eso sea difícil motivarse para esas personas. Porque cree que tú eres un ser de otro mundo. Y por eso la gente que ha padecido sobrepeso y después adelgaza es como que tiene mucho valor para esa gente, ¿no? Porque se sienten identificados y dicen, oye, si ellos han podido, pues yo también. Que yo siempre os digo lo mismo. Ojalá que las personas que no tenéis motivación pues para cuidaros, parezcáis sobrepeso o no, o para hacer ejercicio o lo que sea, encontréis motivación a alguna persona. Porque como empecemos a seguir a los líderes de esta sociedad que están haciéndose abanderados de lo mediocre, me parece, vamos, surrealista, pero es lo que hay. Y sí, por supuesto que sí, me refiero a movimientos como el movimiento Curvy, que hay que quererse y todo lo que tú quieras. Pero realmente lo único que estamos haciendo es como que dentro de poco vaya a haber silla de ruedas para andar por la calle para la gente que se canse de ir andando por el peso que tiene encima. Y a mí eso no me parece que sea evolucionar la sociedad. Y por mucho que me quieran vender la moto, y yo siempre lo he dicho, que no se puede juzgar a una persona por lo que come ni muchísimo menos, y que está claro que tú puedes comer desde que te levantas hasta que te acuestas bollicaos rebozados en ketchup, me da igual, y ser una bellísima persona y ser la puta hostia en cualquier campo del conocimiento o lo que sea, si puede ser lo máximo, nadie dice que no. Las cosas suelen ir unas con las otras. En el ser humano es muy difícil que algo sea aislado, que no sea integral. Y yo ya os lo digo, sí que he tenido muchas conversaciones con personas que realmente cuando se llegan a abrir te confiesan que no se sienten bien con su situación y que lo que están haciendo no les hace felices. Que quizás sea una cosa de las que yo creo que a mí siempre me ha ayudado en el sentido de dejar de darme atracones, que aunque es cierto que me costó 10 años más o menos dejar de dármelos, siempre tuve claro que ese tipo de vida me parecía una mierda y que yo no la quería para mí. Yo no me sentía bien cuando estaba hinchada como una pelota y me ponía un pantalón y me quedaban casi edemas de la retención de líquidos que tenía de haberme dado un atracón o tenía las ojeras marcadas. Yo decía, yo no soy así. Yo tengo capacidad de concentración. Yo soy una persona que sabe sacarse las castañas del fuego. Yo tengo que volver a centrarme, por decirlo de alguna forma. No a ser como era antes, porque nunca vas a volver a ser como eras antes, pero yo quiero cambiar. Yo eso lo tenía claro, que quería cambiar. No quiero dejar atrás los kilos que he ganado o tal, no. Yo quería cambiar. Y eso siempre lo he tenido claro. Entonces, no sé, que es lo que digo, tomar una copa de vino, tomarse un pastel bueno, tomarse una caña, sí, pues que son placeres de la vida y que están bien. Pero es que la vida tiene muchísimos más placeres que esos, no es solo ese. Pasear, es que no hacer nada, o sea, incluso el tema este de la meditación, de saber parar, para mí es una cosa que tiene un poder cuando tú eres capaz de disfrutar de eso. O sea, cuando tú te pones una colchoneta, típica posición del cadáver, savasana, después de hacer una sesión de yoga, y te pones
en la posición del cadáver y estás así. Y eres capaz de dejar tu mente en blanco sin pensar en nada, ¿no? Y yo siempre que estoy así, no sé por qué, la visión que tengo o la visualización que tengo en ese momento es como en las películas o en los anuncios que estás de cúbito supino, ¿no?, en una piscina y empieza a caer súper profundo, como que todo el agua, la presión del agua está encima de ti y tú caes. Esa sensación de vacío y como de flotar, yo esa que tengo en ese momento, de tranquilidad, de pasividad, de que no tengo que reaccionar ante nada, que simplemente estoy disfrutando de existir en ese momento. Yo creo que eso tiene que ser algo que se alcance, porque al fin y al cabo, ¿qué hay detrás de que una persona necesite estar estimulada constantemente con lo que sea? Pues bueno, un vacío. O sea, está claro que esa sensación de estar sin hacer nada no la soportamos. Pues eso, venga, comida real, pues me como un pimiento porque no puedo estar sin comer nada. Pues que sí, que está genial comer pimientos, pero es que igual no necesitas comer pimientos. Y una cosa tengo claro, por lo menos en mi caso ha sido así. Los periodos de ayunos o de hacer menos comidas que te permiten estar muchas horas sin hacer la digestión y descansando tu aparato digestivo, para mí ha sido un cambio en la calidad de vida muy importante. Muy importante, tanto a la hora de la regularidad intestinal como no sentir el abdomen hinchado, que obviamente no quiere decir que si un día me como medio kilo de coliflor, pues no me vaya a sentar mal, pues obviamente sí, porque es mucha comida y mucha cantidad de fibra junta. Pero sí que es una de las cosas que yo le diría a alguien, aunque sé que a veces sea el consejo de cuando tiendes a tener malas digestiones, hacer muchas comidas pequeñitas, también creo que es interesante probar, deja descansar a tu intestino y a tu aparato digestivo en general, porque yo creo que eso es bastante curativo. Y lo de siempre, como haces menos comidas, priorizas y vas a elegir alimentos que de por sí son buenos para tu microbiota. Pocas cosas hay que crea que pueda añadir como extra a mi dieta y que me van a beneficiar, como sería, por ejemplo, el caso de la proteína en polvo, que ya he probado, la proteína vegana de Bulk Powders, la de chocolate, chocolate y cacahuete creo que era. Y sí me gusta porque no está excesivamente edulcorada. Pues es una proteína que tiene el regustillo de guisante, sabe sobre todo a cacahuete, como cacahuete con cacao. Es que de hecho creo que el cacao que lleva es cacao y que no es un aroma ni un edulcorante ni nada de eso. Y me gusta y me sienta bien. Y ese es el único caso, por ejemplo, que yo suelo hacer de decir, voy a comer porque quiero llegar a esta ingesta proteica, porque creo que realmente va a beneficiar mi salud. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque la densidad proteica de los alimentos que comemos los vegetarianos es menor. Entonces me tendría que comer una cantidad de garbanzos o de tofu o de tempe enorme para llegar a la proteína que yo quiero llegar. Entonces me facilita muchísimo introducir en mi dieta un batido de proteína y ya está. Llego a donde yo me siento bien, a donde me quedo tranquila, porque la proteína no son solo ladrillitos para los músculos, todos los aminoácidos son importantes para diferentes funciones, entonces es algo para mí súper importante. Y mirad que yo cuando empecé la dieta vegetariana sí que estaba un poco en el mundo de Yuppie en plan, no, claro, pues igual es que nos han estado timando en la proteína. No, o sea, yo lo noto muchísimo de tomar poca proteína a tomar más proteína. La sensación que tengo a nivel de sentirme bien y sentirme saciada es muy diferente. Entonces, en ese caso, yo sí que estaría forzando y estaría tomando algo, pues bueno, que al fin y al cabo es un batido. Sí que es verdad que a mí me sacia bastante el batido, intento tomarlo pues con unos frutos secos o de postre de una comida que no haya sido muy densa en proteínas, o por ejemplo pues un desayuno con pues las piezas de fruta que vaya a tomar en el día y unos frutos secos, unas onzas de chocolate. Entonces ya pues entre la proteína, la fibra, la grasa y tal como que te vas saciando, ¿no? Y me parece pues eso, el único caso, digamos, o como quien se toma un suplemento omega 3 alguna vez al año, pues porque es vegetariano y no consume pescado azul. Sí, pero la mayor parte de las veces es que el alimento que eliges ya con todas sus propiedades te va a hacer un bien en sí mismo, es lo que digo. O sea, al final es que cuando tú lo tienes claro, aunque es un poco difícil de explicar cuando estás desde dentro y lo estás explicando como yo de forma genérica, no teniendo un ejemplo delante de una persona, lo que come en un día, explicándome a mí por qué come eso y no come lo otro y tal, es un poco difícil de explicar.
Pero lo que más necesitas, lo que más daño te hace. Es que eso ya está comprobado. Persona que te dice, no, es que yo sin hidratos tal. Pues obvio que sin hidratos tal, porque es una persona que es que no has utilizado en tu vida otra fuente energética que no sean los hidratos. Por eso eres un adicto a los hidratos de carbono. Porque sin hidratos no puedes vivir. Y hay mucha gente que dice, carbofobia y tal. No, yo no tengo carbofobia. Lo que pasa es que conozco a poca gente que sea adicta a las grasas. Entonces no creo que tenga mucho sentido decir grasadicto o como se dijese, ¿no? Yo no conozco ninguna persona que se esté comiendo aguacates a puñados o aceitunas a puñados o bebiéndose chupitos de aceite. No, no lo conozco. Pero sí conozco a muchas personas que cualquier hora es buena para comer eso. Harinas, el azúcar de la fruta y todo eso. Entonces ahí es donde digo que hay que priorizar o contextualizar un poco y ver qué es lo que está pasando. Pero muchas veces pasa eso. Y personas que tienen resistencia a la insulina porque padecen patologías autoinmunes que suelen cursar con resistencia a la insulina, muchísimas veces son superadictos a los hidratos de carbono. Y se buscan 1000 y una excusas para decirte que ellos sin hidratos de carbono no pueden vivir. No, es que yo, si no tal, energía, no sé qué, razonamientos que no son reales, simplemente es que si tú no le das a tu cuerpo la oportunidad de probar otra cosa y un periodo de adaptación, pues está claro que si llevas 30 años desayunando pan y nunca te has desayunado unos huevos, pues es normal que tu cuerpo las primeras veces no se vaya a sentir bien con esa situación, ¿no? Pero bueno, en resumen, ¿qué motivación creo que tiene que haber para comer bien? Pues para mí quererse a uno mismo, así de simple. Porque es lo que digo, yo no disfruto de comer bien por lo que pueda pasar mañana. Yo disfruto de comer bien por lo que ya me está pasando hoy. O sea, yo disfruto de comer bien por saber que son pues las 6:20 de la tarde y que cuando llega mi cena me voy a cenar, pues no sé qué cenaré hoy. Tengo una calabaza que ha estado al horno, tengo edamame que compré el otro día en Mercadona porque me gusta muchísimo y es el único sitio en el que lo encuentro, fresco no sé si lo hay. Y simplemente edamame cocido con un poco de sal gorda. Y yo me imagino comiendo eso con hambre, no ahora que no tengo hambre todavía. Y comiendo con hambre ya está. Y sin necesidad nada más, disfrutando de nutrirme, estando en un estado de calma, no estando on fire, porque llega el día de tomarme el bocadillo o la cheat meal. Y después venga, a esperar hasta la semana que viene para que me vuelva a tocar. Vamos a vivir como el conejito corriendo detrás de la zanahoria, ¿no? Y esa zanahoria es lo mismo que nos produce enfermedades. Ese esquema es en el que yo veo de la mayor parte de la gente. Pero que, como ya he dicho en otra ocasión, mi teoría es que no todo el mundo tiene el potencial cognitivo para llegar a este punto. Por eso este tipo de mensajes nunca van a llegar a las masas. Porque las masas lo que quiere es que tú la mierda que comen se la cambies a la versión sana, pero que le sigas potenciando que comer por comer está bien y que tienen una conducta normal, ¿no? De que su vida gire en torno a la comida. Claro, normal, entendida como lo más frecuente, por supuesto que sí la tienen, pero para mí súper dañina, y tanto a nivel físico como a nivel mental, porque eso es como una especie de tapón que te impide llegar a otros niveles de conciencia y de disfrute que no los haces porque estás enganchado a la comida. Pues como estás enganchado a la comida, no vas a llegar a otros tipos de disfrute diferentes, ¿no? Es así, o sea, tú hoy en día dices, pues voy a hacer una meditación o algo así, la gente te mira como si fueses, no sé, o una respiración, es practicar pranayama, no sé, es que para mí tiene muchísimo más sentido y beneficio para el ser humano hacer unos ejercicios de respiración que si acabas de comer 3 horas, tenerte que comer lo que sea, es que no lo entiendo, la necesidad de hacer eso o el beneficio que puede tener. Y el cuerpo y la mente están relacionados. Si le estás haciendo daño a tu intestino, al final estás haciendo daño a tu cerebro y, por supuesto, a tus emociones y a tus pensamientos. Entonces, yo lo veo todo tan claro, o sea, en mi mente todo encaja tan perfecto que no me pueden convencer de que hay motivos para querer mal comer, que no sea falta de conciencia o una falta de autoestima, amor propio o algo así. Ese es mi resumen. ¡Plum! Cataclismo. Ya se acabó el vídeo. Bueno, espero que os haya gustado y prepararme un poquito mejor el de la semana que viene. Y como veis, aquí estoy yo empatizando con los que ven mis vídeos planchando o desde el Sáhara
o en algún lugar en el que haya muchísimo calor. Muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que paséis un feliz día.